Tengo en línea a un economista de primera, al señor Enrique Sewach. Muy, pero muy buenos días, Enrique. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Darío? Un gusto saludarte. Muy bien, por suerte, Enrique. La primera pregunta obligada es, ¿cómo ves hoy la economía argentina? Tanto la macro como la micro, según tu análisis. Bueno, o sea que los economistas hablamos en promedio. Entonces tenemos un problema hoy porque el promedio es poco representativo, digamos, ¿no? Es decir, Claro, cuando vos hablás en promedio tenés que tener cuidado de que no haya lo que llamamos mucha dispersión. O sea, si vos tenés en una habitación a un hombre de 80 años y a un chico de 2, el promedio es 41 años, pero si vos le hablas a alguien de 41 años no le hablas a nadie en esa sala, digamos, claro. ¿no? Y acá pasa lo mismo. Argentina tiene un crecimiento de algunos sectores, que ya los conocemos: minería, energía, obviamente el agro en un buen año, en un muy buen año, no de rentabilidad, pero sí de volumen y de producción y de precios, y sectores que en la contracara tienen problemas derivados de justamente de lo que fue el ajuste macro, que Claro. es la construcción, porque si no hay obra pública, la construcción tiene problemas. Si el tipo de cambio no es muy competitivo, la construcción también tiene problemas, la construcción privada tiene problemas porque el único sector que se mide en dólares en la Argentina es la vivienda. Tal cual. Entonces, si vos te sale más barato comprar un departamento usado o un departamento ya terminado que construir un departamento, digamos, para ponerlo en estos términos, por supuesto que no hay tampoco mucha construcción privada, hay por supuesto reformas, trabajos chicos, pero no construcción privada. Además no hay crédito hipotecario suficiente. Si el salario real no crece, o de hecho cayó este tiempo, el consumo masivo está en problemas, y que es el comercio, digamos, y la industria tiene mezcla, ¿no? Algunos sectores vinculados a estas cadenas de producción que les va bien, van mejor. Las industrias que están mucho más cerca de los centros urbanos y que compiten con importaciones o que también dependen del crédito, está peor, digamos. Ese es más o menos el tema, ¿no? ¿Y cómo ves vos el tema? Hablabas del tipo de cambio, de la competitividad, no sé si escuchaste las palabras de Daza que dijo que va a seguir bajando el tipo de cambio porque va a haber un aluvión, digamos, de dólares. Tenemos que decir que la inversión extranjera directa en el 2025 cerró, digamos, negativamente, o sea, y el presidente va a lanzar en breve el super RIGI, o sea, un RIGI recargado. ¿Vos cómo ves eso? Desde tu óptica, o sea, porque Nostradamus no sos. ¿Qué opinás? ¿Puede No, pasar? bueno, a ¿Puede no ver, pasar? es cierto que el tipo de cambio hoy lo define más o menos el mercado. Digo más o menos el mercado porque el Banco Central tendría que salir a comprar más agresivamente dólares. Argentina es un país que tiene un Banco Central sin reservas. El Tesoro tiene que comprar dólares porque tiene que pagar deuda. Y los exportadores tienen la obligación de liquidar las divisas. O sea, la oferta es obligatoria y la demanda está restringida. Entonces, es un mercado digamos, con cierta libertad, pero no totalmente libre, digamos, ¿no? Claro, Y es cierto que en un contexto donde hoy hay un boom de exportaciones y pocas importaciones derivadas del nivel de actividad, lo que hablábamos antes, tenés un saldo comercial que va a ser récord este año en la Argentina. Y entonces, bueno, si vos tenés mucha oferta del saldo comercial y tenés restringidas ciertas demandas y el propio gobierno no compra, o el Banco Central, el Tesoro no compra, el tipo de cambio se atrasa, claro. está atrasado. Ahora, dicho esto, los países que viven con tipo de cambio, voy a usar la palabra atrasado, aunque no es la palabra correcta, pero viven con un bajo tipo de cambio no competitivo, estamos mirando el final de la película. Es decir, son países que han hecho reforma tributaria, han hecho reforma laboral, son más competitivos, tienen infraestructura, tienen otra inserción en el mundo. Entonces, el sector privado puede competir con ese tipo de cambio, o tiene una estructura industrial más chica, o no tiene industria siquiera, o tiene otro tipo de morfología, son países más chicos. Ahora, Argentina está teniendo el tipo de cambio real del final de la película al principio de la película. Claro, Y falta ese la es, reforma tributaria, por ejemplo. claro, y ese es un problema.
Entonces, yo diría que este tipo de cambio podría ser mejor, a mí no me gusta el actual, si el Banco Central fuera más agresivo en compra de dólares y fuera a comprar más de lo que está comprando. Vamos a ponerlo así. Si el gobierno dice, si yo no comprara, el tipo de cambio estaría más bajo, quiere decir que si yo comprara más, estaría más alto. Claro. Es la simetría, ¿no es cierto? Y además no es que compra para que no baje, compra porque Argentina necesita pagar deuda y necesita dólares para pagar la deuda y tiene que comprar para recomponer las reservas del Banco Central. Entonces, para terminar, redondear la respuesta, este tipo de cambio real es un tipo de cambio real bajo, perdón, No hay problema. es difícil de hacerlo subir, entre comillas, porque los gobiernos pueden subir el tipo de cambio nominal, no el real. Claro. El real lo sube la economía, pero si el Banco Central comprara más dólares junto al Tesoro, que también tiene que comprar dólares, probablemente el tipo de cambio real estuviera más arriba. Y hablamos hace un rato de la baja del consumo y lógicamente empresas que han cerrado casi 2.900 empresas en los últimos 24 meses. La Argentina ha caído muy fuerte en todo lo que es la producción industrial por, digamos, resultado de cambio de modelo, la importación, etcétera. Y yo creo que siempre los empresarios se tienen que adaptar a esa situación. Pero vos, ¿cómo ves esta situación también en lo que es el mercado del empleo? Y obviamente no podemos no mencionar la irrupción de la inteligencia artificial y todo lo que resignifica el empleo hoy en el mundo, ¿no? Bueno, a ver, primero, es cierto, Argentina ha tenido un cambio de régimen muy fuerte con el gobierno del presidente Milei, cambio de régimen, dicho sea de paso, necesario. O sea, Sin duda. el régimen anterior nos llevó al desastre Totalmente de acuerdo. que fue con estancamiento y caída del producto. O sea, Argentina no crecía desde el año 2011, una cosa por el estilo. Así que nadie discute la necesidad del cambio de régimen. Totalmente. Acá lo que estamos discutiendo es, primero, la velocidad, en todo caso, segundo, la secuencia de ese cambio, porque no permitió hacer la adaptación más lentamente a muchas empresas. Segundo, todos los países que hicieron cambio de régimen lo hicieron completo. O sea, es un cambio de régimen en el sector privado y en el sector público. Es un cambio de régimen en donde el sector público pone la infraestructura, lo que hablamos antes, pone la infraestructura, pone otra estructura tributaria, pone otra, en el caso argentino, otro esquema en la relación nación, provincia, municipios, etcétera, y pone el mercado de capitales, que es cómo financiás la adaptación de las empresas que tienen que adaptarse. Argentina no tiene ninguna de estas cosas en la segunda parte, entonces, claro, para las empresas es mucho más violento. Ahora, después hay que distinguir empresas que cerraron porque se basaron su estructura productiva en precios subsidiados, como pasó en precios como la energía, el transporte, etcétera, y empresas que han tenido que cerrar porque no tienen capital o tecnología para adaptarse a este nuevo mundo que estábamos describiendo. A eso se le suma en los próximos años el tema de la inteligencia artificial. Todavía Argentina no está en esa etapa, pero va a estarlo muy rápidamente, y para eso tenemos un problema serio, porque una parte importante de la población argentina no solamente está bajo la línea de pobreza o está en problemas de ingreso, está con problemas de educación, de lo que llamamos capital humano. El 50% o algo así de los chicos de la escuela secundaria de la provincia de Buenos Aires no la terminan o la terminan en mucho tiempo. En la Universidad Argentina, la Universidad Pública, yo soy producto de la Universidad Pública, así que no estoy de ninguna manera diciendo que no sirve. Diciendo que no sirve. De hecho, soy producto de la escuela universitaria, fui a Pellegrini, y después de la universidad fui a la UBA. Bien. Pero digo, la universidad pública de hoy, en la forma que está estructurada, primero tiene un enorme costo de ingresos, o sea, porque con el sistema de que haces un examen de ingreso en cuotas, que es el ciclo básico, en lugar de tomar un examen de ingreso, tenés muchos chicos que no tienen el nivel adecuado porque vienen mal del secundario. Sin duda. Y voy a decir una palabra que no se me malinterprete, vegetando en la universidad y haciendo carreras largas que no terminan. Es decir, vos fíjate que hoy de la Universidad Pública Argentina se egresan 44 chicos
por año, mientras que de cada mil estudiantes, mientras que en la Universidad Chilena egresan 144 cada 1000 estudiantes. Lo triplica. Entonces, claramente tenemos un problema de educación, de formación de capital humano. Cuando vos lo superponés con la inteligencia artificial y con los nuevos requerimientos que tendrá esta historia, que uno adivina pero tampoco lo sabe, bueno, se te superponen varias cosas. Por último, el mercado de trabajo. El mercado de trabajo es lo que los economistas llamamos, tiene lo que los economistas llamamos demanda derivada. ¿Qué significa esto? Que vos no demandás trabajadores porque son baratos. No. Vos no demandás trabajadores porque te regalan el impuesto, por decir un ejemplo. Demandás trabajadores si lo necesitas. O sea, si tu negocio está creciendo y incorporar un trabajador más te da más rentabilidad, incorporas un trabajador más. Si tu negocio no está creciendo, por más que te digas, bueno, mirá, voy y trabajo por la mitad del precio, no tiene sentido porque vas a estar llenándote de gente que no tiene productividad. Entonces, mientras la economía no restablezca un ciclo de crecimiento importante, vamos a tener ese problema. Y por último, para completar el cuadro, tenemos un gran empleo informal que está derivado de la falta de reforma tributaria, porque el empleo informal es hijo de la evasión impositiva en toda la cadena. Totalmente. O sea, si vos evadís el IVA y evadís impuesto a las ganancias, etcétera, no podés tener salarios en blanco, porque si no, ¿cómo justificás el pago del salario en blanco si tus ingresos están no en te negro? Cierra el banco como a varios, ¿no? Claro. Entonces, completando todo eso, estamos en un problema serio, ¿no? Me quedo haciendo unos análisis de algunas cosas que mencionaste. Primero el de la educación pública. Yo soy docente de la UBA en la Facultad de Ciencias Económicas hace más de 25 años, en primer año después del CBC, y lo veo, lo noto esto, que los chicos, los alumnos, no tienen pensamiento crítico y no saben interpretar los textos. O sea, es muy grave. No pueden leer, no pueden comprender, no hacen preguntas, y cuando uno le hace una pregunta en un examen a relacionar, a vincular, para que no estudien de memoria, porque digamos, la memoria se olvida, no pueden relacionar, con lo cual no tienen el concepto. Entonces, después no están preparados tampoco para el mercado laboral, que uno, como vos decías, Enrique, bien, no contrata una persona para ahorrar impuestos, contrata una persona porque, en teoría, no es un recurso humano, es un activo. O sea, si vos tomás a tu personal como un activo, te tiene que generar y crear valor para tu producto o tu servicio, sin duda. Sí, además tenés costos de formación, porque justamente como la gente no llega con las habilidades necesarias, las empresas hacen una gran inversión en capacitarlos. Entonces, el costo laboral no es solamente los impuestos, las contingencias laborales de los juicios, que es una locura, sino que además tenés que agregarle el costo de formación específica del capital humano para esa tarea que tiene que hacer en tal empresa, digamos, ¿no? Que sin duda, con lo que decís, te cambio costo por inversión en ese caso, porque la empresa muchas veces, ese tiempo, obviamente que el tiempo es dinero, no hay duda, y es el único recurso que yo planteo que es no renovable, o sea, el tiempo pasado no se puede recuperar. El tiempo que invierte la empresa en esa persona, que después quizás se va o no se va, no lo recupera. Y ese también es un tema, o sea, y tiene que apostar realmente a las personas que contrata, porque si solamente es cambiar uno por otro, como si fueran figuritas, que estamos hablando ahora en la época del Mundial, tampoco sirve, y el concepto del empresariado argentino también tiene que cambiar, para mí, desde mi óptica, de empezar a pensar un poco más en el largo plazo y no en un periodo de gobierno X. No importa, Enrique, si un periodo más, libre o más restrictivo, hacerse, de mucho capital y sacar una gran tajada, como ha pasado a lo largo de la historia argentina. Bueno, eso es cierto, pero acordate que, bueno, lo único que aprendemos en economía es que la gente responde a incentivos, digamos, ¿no? Por supuesto que hay incentivos económicos e incentivos que son de otro tipo, y hay toda una escuela de comportamiento, de economía del comportamiento. Human being, sí, economía del comportamiento, claro. Sí. Pero dicho esto, los incentivos de un país que tiene alta tasa de inflación
que cambia las reglas del juego todo el tiempo, que tiene alta inestabilidad en el tipo de cambio, etcétera, son a maximizar el corto plazo. Sin duda. Son a maximizar los próximos 5 minutos. Claro. Entonces, es difícil pretender que un empresario, salvo honrosas excepciones, piense en el largo plazo si tiene el incentivo a maximizar el corto, ¿no es cierto? Entonces, bueno, en la medida que se consolide un régimen que invite a pensar o genere los incentivos para invertir a largo plazo, bueno, esto se irá expandiendo. Lo que pasa es que, otra vez, hoy todavía ese régimen no está consolidado, ni en la macro ni en la micro, ¿no? Y yendo ahí a la micro, ¿vos qué ves? Obviamente, no sé si decir consejo, tampoco de vuelta a futurología. En la micro, ¿qué tiene que hacer la gente? O sea, para tratar de estar un poco mejor, digo, porque vos ves que la gente, digamos, hay un pluriempleo, busca otro empleo. Mirá, ayer hablaba con una persona que está por poner un local, ¿sí? Un local de venta, digamos, de cotillón, y me dice, no consigo gente, la gente no quiere venir a trabajar, no quiere trabajar 9 horas, quiere trabajar 2, 3 horas, claro, porque para mí hay como una uberización o un delivery de los empleos, o sea, laburo 3, 4 horas, un empleado que hace Uber tenés un costo importante, Uber, Cabify, Didi, etcétera. Pero digo, el que hace entregas de pedidos trabaja 6, 7 horas y gana 800.000 pesos, casi lo que gana un empleado de comercio. Bueno, lo que pasa es que, otra vez, acá hay un cambio estructural. Yo creo que tuvo mucho que ver la pandemia, pero bueno, no soy un experto, digamos, ¿no? Sí. Que es que justamente la gente prioriza otras cosas en el marco de su vida, digamos, Claro. No solamente el trabajo, ¿no? Entonces, bueno, en esa prioridad dice, bueno, yo quiero tener libertad para estudiar, o para viajar, o para hacer mi deporte favorito, para seguir mi hobby, y como además, otra vez, el esquema es, digamos, muy rígido en términos laborales para esta gente, bueno, no se adapta a trabajar 8 horas en un local. A lo mejor ese señor tiene que tener, bueno, un empleado de 4 horas a la mañana y otro de 4 horas a la tarde, claro, para inventar, ¿no es cierto? Pero acá yo no me puedo meter en la micro, en todo caso, para meterme es otro precio, digamos, tengo que ver cada caso en particular. Claro. Pero lo cierto es que, primero, hay que recordar para la gente que en la medida que se cambiaron los precios relativos de la energía, del transporte, etcétera, el ingreso disponible de las personas o de las familias cayó. Claro. Porque es cierto que los precios anteriores eran absolutamente insostenibles, digamos, ¿no? Porque te quedabas sin energía, te quedabas sin calidad de transporte, chocaban los trenes, etcétera. Claro. Pero para una persona, dice, bueno, mirá, sería todo lo que vos digas, pero yo ahora tengo que pagar la luz el doble o el triple de lo que valía, tengo que pagar el gas, tengo que pagar el transporte. Entonces vos fíjate, hay toda una distorsión, porque con el transporte, voy a usar una exageración, pero es casi cierta, con el transporte gratis, la gente vive mucho más lejos de donde trabaja, porque en esa distancia hay lugares para vivir más baratos. Claro. Entonces, mucha gente está a 2 horas de su trabajo. Ahora, cuando de pronto le pones el precio al transporte, que es lo que verdaderamente cuesta, y todavía no está en ese valor, pero cercano a eso, lo que vos tenías como un subsidio a poder vivir lejos de las ciudades, o lejos de tu trabajo, ahora es un costo vivir lejos de tu trabajo. Y lo mismo le pasa a una persona que tiene un auto, porque claro. Hoy el transporte público argentino, pero el transporte público del Gran Buenos Aires es muy malo para llegar a la ciudad, y entonces vos tenés que pagar todos los días los peajes que hay que pagar, que aumentaron como loco, o el combustible, o lo que fuera. Entonces, todo está distorsionado porque normalmente la gente vivía cerca de su trabajo. O sea, vos trabajabas cerca de tu casa, es decir, 10 cuadras, 15 cuadras, 20 cuadras, no trabajabas a 2 horas de tu casa. Claro. Digamos, ¿no? Entonces, y ese es un problema que tiene la infraestructura de Argentina, que no generó ni una eficiente red de trenes urbanos para movilizar a la gente a su trabajo, ni generó
digamos, medios de transporte alternativos, ni amplió las rutas, ni nada por el estilo. Entonces, bueno, todo eso lleva tiempo, es un proceso, y lamentablemente por querer apurarlo, quizá porque como este gobierno no tenía apoyo político, necesitaba apurar las cosas para avanzar, porque no había un acuerdo detrás, bueno, pagás más costos de lo que deberías pagar en otro contexto. Claro, sin duda. Además, y para cerrar, sé que te tenés que ir a una reunión. Primero que nada, agradecerte la comunicación de esta mañana de viernes acá en Cuentas Claras. Y sin duda me quedo con esta reflexión. Uno no puede vivir de prestado. O sea, ni un país, ni un ser humano, ni una familia. Permanentemente no podés vivir de prestado o de regalado con un subsidio. O sea, en algún momento te pueden dar un subsidio, sí. En algún momento te pueden dar un préstamo, sí. Pero en definitiva, si tenés una mirada de largo plazo y querés construir, no podés construir en función del esfuerzo del otro y del préstamo permanente o el subsidio permanente y que te regalen. Hay que ganarse las cosas y sin duda hay que buscar la forma de poder trabajar para construir un futuro mejor. Sí, eso es cierto, pero otra vez, es más fácil decirlo que hacerlo porque vos requerís todo un sistema para que esto funcione. Y por otro lado, cuando se trata, por lo menos en el sector público, de transferencias entre generaciones, el préstamo no es malo. O sea, si vos vas a construir un puente que lo va a recibir, que lo va a disfrutar, se va a disfrutar por 50 años, no tiene sentido que lo pague al contado. No, ahí desde la lógica del apalancamiento mejor. El bono, si vos te endeudás y cada uno va pagando el pedacito que le corresponde. Y lo mismo le pasa a una familia. Si la familia está comprándose una casa que va a vivir durante un periodo de tiempo, necesita un crédito de largo plazo para eso. Ahora, para que haya crédito de largo plazo, tiene que haber ahorro de largo plazo. Claro. Y Argentina destruyó el sistema de ahorro de largo plazo porque destruyeron las FJP y además destruyeron con inflación el ahorro de la gente. Totalmente. El otro día un colega, un gran amigo mío, que tiene una sucursal en Paraguay, me decía, en Paraguay los depósitos a plazo fijo son a 2 años en moneda local. Una locura. Pero claro, si vos tenés un depósito a 2 años, podés dar préstamos un poco más largos, digamos, ¿no? Sin duda. Pero bueno, eso esperemos que llegue. Enrique, te agradezco mucho la comunicación de este viernes acá en la mañana en Cuentas Claras. Te mando un abrazo a la distancia y algún día espero tener el lujo de tenerte acá en el piso con nosotros. Te mando un abrazo grande. Bueno, gracias a vos, Darío, y saludos a todos por allá. Lindo fin de. Chau, chau. Gracias. Cuentas Claras, con la conducción de Darío Rubinstein. ¿Querés que todas las áreas de tu empresa estén integradas? No dudes más y contratá